Ella apareció entre las sombras buscando salvación, pero no era de este mundo. Y en ese instante, el aire se volvió más denso. Nadie la vio llegar, pero todos sintieron el frío, porque cuando una bronca no es de aquí, algo chingón, o bien pinche, está por desatarse. El motor de la morena rugía con un ritmo ronco, constante, como el corazón de un animal viejo pero terco. Armando Mendoza se inclinó hacia el volante, entrecerrando los ojos para ver a través del parabrisas empañado por el calor del desierto. El reloj del tablero marcaba las 3:07 de la tarde, pero el sol sonorense caía como plomo derretido sobre la carretera. Ni una nube, ni una sombra. Una llamada vibró en su celular viejo, tirado en el asiento del copiloto entre una bolsa de totopos, una chamarra desgastada y una caja de herramientas. No lo miró. Sabía quién era. Otra vez la pinche financiera, murmuró con la mandíbula apretada. ¡Que esperen! Se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. El aire acondicionado de la mula llevaba semanas sin servir y no había tiempo ni dinero para repararlo. Todo era siempre después. Después del siguiente viaje. Después de pagar la refacción. Después de juntar lo suficiente. La radio escupía un corrido viejo de los Cadetes de Linares. Lo bajó. Necesitaba silencio. En el retrovisor, el horizonte ondulaba como si la carretera respirara. La línea negra se curvaba al fondo como una promesa o una trampa. Entonces, la vibración. No del teléfono, no del camión, el camino. El volante se fue ligeramente a la derecha sin razón aparente. Armando lo corrigió frunciendo el ceño. Algo no estaba bien. Escuchó un golpe seco, metálico, debajo del piso, como si una tuerca suelta hubiera brincado y se hubiera quedado ahí, rodando, recordándole su presencia. «No me jodas, morena», susurró y comenzó a frenar. Apenas se detuvo, el silencio se volvió otro personaje, uno incómodo. Se bajó, con el sol pegándole como bofetada en la cara. El asfalto quemaba y el olor a aceite viejo se mezclaba con el de caucho y tierra reseca. Caminó bordeando la mula, pateando el polvo, agachándose para revisar el eje trasero. Nada, todo parecía en su lugar. Volteó hacia la carretera y la vio, una figura, lejos, al fondo, como si emergiera del mismísimo calor. Caminaba descalza, con los brazos caídos, el cabello enmarañado cubriéndole parte del rostro. Parecía un espejismo, pero cada paso que daba la volvía más real, más incómodamente real. Armando tragó saliva, dio un paso hacia adelante, entre curioso y alerta. La mujer se detuvo a unos metros, levantó la cara lentamente y por un segundo sus ojos se cruzaron. «¿Todo bien?», gritó él, alzando la voz con fuerza. Ella no respondió, solo lo miraba. Había algo extraño en esa mirada, ni miedo ni súplica. Era vacío, como si ya lo hubiera visto antes, como si supiera quién era. Armando se rascó la nuca. Se sentía como si el aire se hubiera puesto más espeso, como si el sol ya no calentara igual. «Necesita ayuda». Un silencio. Luego un susurro apenas audible. «No tengo a dónde ir». Armando miró la carretera, vacía por kilómetros. Ningún rancho, ningún coche, nada. Solo esa figura que parecía sacada de otro tiempo, otro lugar. «¿Dónde está tu gente?» «No tengo gente», dijo ella, apenas moviendo los labios. «Solo tengo miedo». La frase le cayó como un ladrillazo. Armando pensó en dar la vuelta, subirse a la mula y seguir su camino. Pero sus pies no se movieron. Algo en esa mujer, o en lo que no decía, lo detuvo. Una ráfaga de viento levantó tierra caliente. Lucía, así se llamaría después, cerró los ojos y se cubrió el rostro. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos estaban llenos de algo que Armando no había visto en mucho tiempo. Esperanza, o una trampa muy bien disfrazada. Y ahí, en medio de ese camino donde nunca pasaba nada, comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La luz anaranjada del atardecer ya se había rendido al gris.
Sobre la carretera, una neblina rara, pegajosa, comenzó a deslizarse como si bajara a escondidas desde los cerros. No era normal. En esa zona, a esa hora, no. Armando cerró la puerta de la mula con un portazo y subió, refunfuñando, aún con la imagen de aquella mujer tatuada en los ojos. La figura seguía ahí, parada como estatua con el cabello pegado al rostro y los brazos cruzados como si intentara sostenerse entera. Armando encendió el motor. Dudó. Por dentro, algo le decía que no se metiera, que no cargara más peso del que ya llevaba, pero giró la cabeza y la volvió a mirar. ¿Y si de verdad no tenía a dónde ir? Bajó la ventana. ¿A dónde vas? Ella tardó en responder, como si no entendiera la pregunta. Donde no me encuentren. Eso le apretó algo en el pecho. No era una respuesta cualquiera. Era el tipo de frase que se dice con los huesos, no con la lengua. Súbete. Lucía dudó, miró hacia atrás como si esperara que algo saliera de la niebla, luego caminó lentamente hacia la puerta del copiloto. Subió sin decir una sola palabra. Se acomodó con las manos en el regazo, los ojos bien abiertos, mirando todo como si fuera la primera vez. Armando la observó de reojo mientras ponía la mula en marcha. Su ropa estaba sucia, las uñas llenas de tierra. Tenía moretones viejos en los brazos y una cicatriz mal cerrada en la muñeca izquierda. Pero lo que más lo inquietaba era el silencio. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿De dónde eres? No me acuerdo. Mintió. Lo supo de inmediato. No era olvido, era miedo. Durante los siguientes 20 kilómetros no hablaron. Solo el motor, los grillos y de vez en cuando el ruido del viento contra los espejos. Lucía se quedó dormida con la cabeza recargada en la ventana, como si no hubiera dormido en días. Armando la miró de reojo. ¿Qué bronca tendría encima para andar sola así, en medio de la nada? Al llegar a una gasolinera cerrada, apagó el motor y se quedó en silencio. Afuera, el mundo parecía congelado. Solo la mula respiraba, tibia por dentro. Lucía despertó sobresaltada. Respiraba rápido, como si hubiera estado corriendo en sueños. ¿Estás bien? Ella asintió, pero no lo miró. ¿Te sigue alguien? Silencio. Luego, un leve movimiento de cabeza. Un sí apenas visible. ¿Quién? Lucía bajó la mirada y con un hilo de voz dijo, no sé si es un hombre o varios, pero no los olvido. Están cerca. Siempre están cerca. La piel de Armando se erizó, no por la amenaza, sino por cómo lo dijo, como si hablara de sombras que no se ven, pero se sienten, como si ya no esperara que alguien la salvara. Mira, yo no soy ningún héroe, dijo Armando encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Nomás soy un viejo con demasiados kilómetros y pocos aciertos, pero mientras estés en esta mula, nadie te va a tocar. ¿Oíste? Lucía levantó la vista por primera vez. Lo miró directo, y en esa mirada, rota pero firme, Armando sintió algo que hacía años no sentía. Responsabilidad. La clase de compromiso que no se firma, pero se asume. Volvió a encender el motor. Afuera, la niebla comenzaba a despejar, pero adentro de la cabina, el peso apenas estaba empezando. Lucía no era cualquier pasajera. Y ese no iba a ser cualquier viaje. El motor zumbaba como un mantra cansado mientras la morena avanzaba por la carretera vacía. El cielo ya era un tapiz oscuro, apenas salpicado de estrellas, y el asfalto parecía tragarse la luz de los faros. Adentro de la cabina, el silencio era espeso, incómodo, como si alguien más estuviera sentado entre ellos. Armando movía el volante con una mano y con la otra sostenía un café frío. No había dicho una palabra en los últimos 20 minutos. Lucía, recostada contra la puerta, miraba fijo por la ventana como si esperara que algo saltara del monte. ¿Tienes hambre?, preguntó él sin mirarla. Lucía negó con la cabeza, casi sin moverse. No he comido desde Hermosillo, agregó él, como si eso fuera a animarla.
En la siguiente parada hay una fondita chida, frijoles con huevo y tortillas recién hechas. Nada elegante, pero llenador. Ella apenas alzó los ojos. Gracias, pero no. Esa voz, apenas un susurro, ni firme ni frágil, solo cansada. Armando apretó los labios. No era que le molestara el silencio. Estaba acostumbrado. La soledad era su copiloto desde hacía años. Pero lo que lo inquietaba no era que Lucía callara, sino lo que ese silencio parecía estar gritando. ¿Alguien sabe que estás aquí? No. ¿Y no crees que alguien te esté buscando? Lucía bajó la mirada. No respondió. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío, aunque el calor de la cabina era denso, casi pegajoso. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo ella de pronto. Armando la miró, sorprendido. Claro. ¿Tú también estás huyendo de algo? La pregunta lo golpeó de lleno, como si le hubieran abierto una vieja herida sin avisar. Soltó una risa corta, amarga. ¿Yo? No, mija. Yo ya no corro. Me cansé hace años. Ahora solo manejo y espero que el pasado no me alcance. Lucía asintió despacio, como si entendiera más de lo que decía. A veces no es el pasado lo que te persigue, dijo en voz baja. A veces es lo que dejaste que te hicieran. Ese comentario lo dejó seco. Giró el rostro hacia la carretera, tragándose las preguntas que querían salir a empujones. Unos kilómetros más adelante, un retén abandonado apareció entre las sombras. No era oficial. Solo unas vallas rotas, un par de conos tirados y una camioneta oxidada con las puertas abiertas. El tipo de escena que nadie quiere ver de noche. Armando desaceleró por instinto. Lucía se puso rígida. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Nada, pura chatarra. No pares, dijo rápido, casi en un susurro. Tranquila, respondió él, pero sintió como el aire dentro de la cabina cambiaba, más denso, más cargado. Pasaron despacio. Nada se movió, ninguna señal de vida. Pero Lucía no volvió a recostarse. Se quedó sentada, tensa, con las manos apretadas en el regazo. ¿Por qué tienes tanto miedo?, soltó Armando, ya sin paciencia. Lucía volteó lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero sin lágrimas, duros, cansados. Porque sé lo que pasa cuando confías en alguien, y también sé lo que pasa cuando no. El peso de esas palabras se quedó flotando en la cabina como humo. Armando no dijo nada más. Apretó el volante, aceleró un poco y siguió manejando con el presentimiento de que no era la última vez que el miedo de Lucía le haría cosquillas en el alma. La carretera siguió adelante, recta, oscura, llena de preguntas, y el silencio todavía pesaba. La fondita apareció a un lado del camino, como si el monte la hubiera escupido entre el polvo y el silencio. Un par de luces tenues colgaban en la entrada, y el letrero medio caído decía «Doña Queta, comida casera». Armando estacionó la Morena cerca de unos tambos oxidados. El motor quedó en silencio, pero el zumbido del viaje aún vibraba en el pecho. Lucía no se movió. «Vamos, tienen café de olla y tortillas recién salidas. Te va a caer bien». «Estoy bien aquí», murmuró mirando hacia el parabrisas, como si esperara ver algo más que noche. Armando dudó. No tenía intención de forzarla, pero tampoco de dejarla sola. No así, no con esa mirada de alguien que está esperando lo peor. «Órale pues, pido para llevar». Entró, pidió 2 platos de chicharrón en salsa verde con frijoles y mientras esperaba saludó a la dueña, una señora morena con trenzas canosas y manos de panadero. «¿Todo bien, don?» «Sí, solo echando pata». «¿Y esa mujer con la que vienes?» Se ve asustada. «La recogí en la carretera, andaba sola». Doña Queta levantó una ceja. «Cuídese, ¿eh? Las que huyen a veces traen broncas que alcanzan hasta al que ayuda». Esa frase le quedó zumbando en la cabeza mientras regresaba a la mula. Lucía seguía ahí, pero ahora con los brazos cruzados y la cara vuelta hacia él. Cuando le pasó el plato, lo agarró con manos temblorosas. No dijo gracias, tampoco se quejó.
Comieron en silencio, solo el sonido de los cubiertos contra el unicel y el murmullo lejano de un radio viejo dentro de la fonda. ¿Dónde naciste, Lucía? No importa, respondió sin alzar la vista. Sí importa. Ella lo miró, seria, como si calculara cuánta verdad podía soltar. En Tegucigalpa, pero eso fue hace mucho. Armando asintió lento, no por la respuesta, sino por el tono. ¿Y tus papeles? No los tengo. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Caminando, a ratos en camión, a ratos, como se puede. La frase cayó como piedra en un charco. Armando sintió ese picor detrás del cuello, ese que le avisaba cuando algo no cuadraba. Su instinto, el mismo que le salvó el pellejo más de una vez en la frontera, le decía que Lucía no estaba diciendo todo. ¿Te pasó algo? Lucía tragó saliva, dejó el plato en el tablero y se quedó mirando sus propias manos. Todos tenemos algo roto, ¿no? Armando respiró hondo. No era una respuesta, pero era algo. Y a veces eso era suficiente. Mira, no te voy a juzgar ni a presionar, pero si hay algo que me tengas que decir, prefiero saberlo ahora, porque no me gusta manejar a ciegas. Ella lo miró, y por primera vez en todo el viaje, su voz tuvo un dejo de urgencia. No soy una delincuente, don Armando. No le robé a nadie, no maté a nadie. No vengo huyendo de la justicia. ¿Entonces de qué? Lucía bajó la mirada otra vez. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. De los vivos, el silencio volvió a caer, más denso, más real. Armando encendió el motor, no preguntó más. No porque se resignara, sino porque entendió que la verdad llegaría cuando ella estuviera lista, o cuando ya no quedara de otra. La morena rugió de nuevo, y la carretera los tragó entre la noche. Pero en el fondo, algo ya había cambiado. Porque Armando ya no pensaba en dejarla en el próximo pueblo. No, algo en esa mujer, o en su miedo, lo había amarrado sin que se diera cuenta. Entraron a la fonda de un paradero en Guaymas justo cuando el sol apenas se colaba por los ventanales empolvados. Era temprano y el lugar ya olía a café colado, tortillas quemadas y grasa vieja. Unos cuantos tráileros desayunaban en silencio, medio dormidos, medio atentos a sus celulares. Lucía caminó detrás de Armando, con los hombros encogidos y la mirada fija en el suelo. Él notó que no quería que nadie la viera, pero justo por eso todos la notaron. —¿Mesapados? —preguntó la mesera, una joven flaca con ojeras marcadas y el uniforme manchado. —Sí, porfa —respondió Armando, sin quitarle ojo a los comensales que ya habían dejado de masticar. Se sentaron junto a una ventana rota, cubierta con cartón. Lucía, en automático, se pegó a la pared como si quisiera desaparecer. Las miradas no se detuvieron. Una mujer mayor, con una blusa de flores y voz de cigarro, cuchicheó algo al oído de su marido. Él solo asintió sin dejar de ver a Lucía de reojo. —¿Los de por aquí siempre son así? —preguntó Lucía en voz baja. —No, pero tampoco ven muchas mujeres jóvenes entrar con un viejo como yo —respondió Armando con una media sonrisa amarga. Lucía fingió una risa, pero no llegó a sus ojos. La mesera llegó con 2 cafés. —¿Ya saben qué van a pedir? —Lo de siempre —dijo Armando—. Huevos al gusto, frijoles, tortillas. ¿Tú? Lucía solo negó con la cabeza. —Tráele lo mismo —ordenó él, amable pero firme. Cuando la mesera se fue, Lucía bajó la voz aún más. —No deberías exponerte por mí. No quiero meterlo en problemas. —Ya estamos metidos —dijo Armando directo. Además, si a esta gente le molesta algo, que me lo digan de frente. Y como si alguien hubiera escuchado, un tipo se levantó de una mesa del fondo. Grande, con sombrero y panza de autoridad no oficial. Se acercó despacio, con una servilleta en la mano y la mirada puesta en Lucía. —Buenos días —dijo, forzando cortesía—. ¿Todo bien por aquí? —Todo bien —respondió Armando sin levantarse—. Solo pregunto porque hay muchas historias de gente que recoge desconocidos en la carretera y acaba mal. Lucía no levantó la vista.
Armando apretó la mandíbula. Yo no recojo desconocidos, compa. Yo ayudo gente. ¿Y si eso molesta? Pues ni modo. El hombre mantuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Luego asintió, lento. Solo tengan cuidado. Uno nunca sabe con quién se topa. Se alejó sin decir más, pero las miradas no pararon. Lucía susurró. Tiene razón. No, tiene miedo. Y la gente con miedo es peligrosa. Pero tú no. Tú estás rota, no podrida. Ella lo miró por primera vez en toda la mañana. Los ojos le brillaban. No dijo nada, pero en ese silencio hubo un cambio. Los huevos llegaron. Comieron despacio, en un rincón lleno de cuchicheos. Pero por primera vez, Lucía probó un bocado sin que le temblaran las manos. Cuando salieron de la fonda, el sol ya pegaba fuerte. Armando ayudó a Lucía a subir a la mula sin decir nada. Pero mientras cerraba la puerta, se dio cuenta de algo. En la muñeca derecha, justo debajo de la manga larga que siempre traía, había una marca, como un número borroso, como si alguna vez la hubieran etiquetado. No preguntó, aún no, pero la duda ya se le había colado al pecho como arena en los zapatos. La morena arrancó y el camino siguió, pero el viaje ya no era el mismo. Porque ahora las miradas no solo venían de fuera, también empezaban a crecer adentro. La siguiente parada fue en un taller de carretera a las afueras de Navojoa. La morena traía un golpeteo raro en la suspensión, y Armando no iba a seguir con la mula cojeando. Sabía que ahí trabajaba don Rómulo, un viejo camarada de ruta, retirado pero aún aferrado a los fierros y al radio CB. Lucía se quedó en la cabina. No dijo si quería bajar, solo se recargó contra la puerta y se puso los audífonos, aunque Armando dudaba que estuviera escuchando algo. «Mira no más al cabrón del Güero Mendoza», gritó don Rómulo al verlo entrar, con la panza colgando de la faja y la sonrisa chueca. «Todavía ruge la bestia, Romo. Y tú también, compadre. Aunque ya se te nota el kilometraje». Se carcajeó y lo abrazó fuerte. Después de los saludos y los chismes de rutina, Armando lo llevó a ver la mula. Trae un ruido en la suspensión trasera, como si algo pegara cuando agarro baches. «Déjamela, en lo que le echo un ojo». «¿Esa quién es?», preguntó señalando hacia Lucía con la barbilla. «Una morra que recogí en el camino. Andaba sola, caminando por el desierto». Rómulo frunció el ceño, su tono cambió. «¿Y tú la subiste nomás así?». «No la iba a dejar ahí. Se ve que trae historia. Fea». Don Rómulo limpió las manos con un trapo lleno de grasa, pero no dejó de mirar hacia la cabina. «Te voy a decir algo, y no es por chisme, es por experiencia. A ver, suéltala. Esa mujer no es de este mundo, güero». Armando soltó una risa nerviosa. «¿Qué? ¿Ya te metiste a lo paranormal o qué?». «No es burla, cabrón», dijo Rómulo, serio como nunca. «Años atrás recogía una así, callada, con mirada triste. Decía que venía huyendo. A las 2 noches de traerla en el camión, me empezaron a pasar cosas raras. Fallas eléctricas, ruidos que no venían de ningún lado, sueños que no eran míos». Armando tragó saliva. No por la historia, sino porque algunas de esas cosas ya estaban empezando a pasar. Al tercer día, la dejé en una terminal, en Sinaloa. Cuando pregunté después, nadie la había visto. Nadie. Como si nunca hubiera estado. ¿Y qué quieres decirme? Que no ignores lo que estás sintiendo. Si algo no cuadra es por algo. Hay gente que arrastra cosas y hay otras que son la cosa que arrastra. Armando se quedó viendo a Lucía desde la distancia. La vio mover ligeramente la cabeza, como si escuchara música o voces. «Es una chava rota, Romo. Eso es todo. Tú sabrás, güero. Pero no te metas a apagar fuegos ajenos si traes el alma seca». Esa última frase lo dejó frío, no tanto por lo que decía, sino por lo que no se atrevía a preguntar. «¿Y tú cómo sabes si tengo el alma seca?». Don Rómulo no respondió. Solo volvió al taller, dejando el aire lleno de algo más pesado que el olor a aceite.
Esa tarde, mientras esperaba que revisaran la mula, Armando se quedó sentado en una silla rota viendo el horizonte. Sabía que Lucía no era lo que parecía, pero lo que no podía entender era por qué, sabiendo eso, no podía bajarla de su vida. El mar apareció de pronto a la derecha, rompiendo la monotonía del camino con su azul inmenso. La brisa salada se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo un olor a humedad y manglar. La morena rodaba serena por la carretera costera y por primera vez en días el ambiente dentro de la cabina parecía menos tenso. Lucía observaba el paisaje con los ojos entrecerrados. No hablaba mucho, pero ya no se escondía en su rincón. Armando sentía que algo se estaba aflojando dentro de ella, o quizá era dentro de él. «Nunca regresaste a ver a tu hija, ¿verdad?», dijo de pronto, sin mirar a Armando. El corazón del tráilero se apretó de golpe. El volante le sudó entre los dedos. «¿Qué dijiste?» «Tu hija, Rebeca, vive en Guadalajara, ¿no?». Armando frenó de golpe. El chirrido de los frenos rompió el silencio. Se orilló sin decir una palabra. Bajó la velocidad del aire, apagó el estéreo y se volteó hacia Lucía con el ceño fruncido. «¿Quién te dijo eso?». Lucía lo miró con una calma que no le cabía en la cara. «Tú nunca hablas dormido, pero anoche sí. Dijiste su nombre. Dijiste que le fallaste». Armando respiró hondo. Quiso decir algo, pero no salieron palabras. Solo bajó la mirada, tragando la culpa que ya no sabía ni de dónde venía. «No fue tan simple», murmuró al fin. «Las cosas se rompieron y ya no supe cómo arreglarlas». Lucía asintió despacio, como si entendiera. A veces es más fácil quedarse lejos que regresar y enfrentar lo que uno dejó pendiente. «¿Y tú qué sabes de eso?». «Todo». El comentario lo atravesó, pero había algo en su voz, una mezcla de tristeza y certeza que lo desarmó por completo. Armando volvió a arrancar el motor. Siguieron avanzando en silencio. Por dentro, él seguía dándole vueltas. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y el de su hija? ¿Y esa frase «le fallaste»? Era exactamente lo que se repetía a sí mismo desde hacía años, pero nunca se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a Rebeca en aquella última llamada fría hace tanto. «¿Qué más sabes de mí?», preguntó sin mirarla. Lucía guardó silencio unos segundos. «Sé que tenías un perro que se llamaba Canelo, que murió en la parte trasera del tráiler mientras tú cargabas en Veracruz, que desde entonces no puedes dormir tranquilo». Armando apretó el volante. El sudor le corría por la espalda. «Eso no lo sabe nadie». Lucía solo lo miró. No había burla ni misterio, solo dolor compartido. «¿Me estás siguiendo desde antes?», preguntó él con voz dura. «No». «Entonces, ¿cómo?». «No sé, solo lo siento. Es como si los recuerdos de la gente me hablaran, aunque no quieran». El silencio volvió, pero esta vez era otro, más denso, más íntimo. El mar seguía ahí, ajeno a todo, rompiendo olas con paciencia. Armando se quedó pensando si lo que sentía era miedo o alivio, porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo había mirado por dentro sin tener que explicarse, y eso, aunque le helara la sangre, también lo hacía sentir menos solo. La primera vez fue en una gasolinera de paso, cerca de Escuinapa. Armando estaba pagando el diésel cuando lo vio, un tipo alto, bien vestido para andar en carretera, con botas lustradas, camisa metida y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba junto a una patrulla sin logos visibles, recargado como quien no tiene prisa pero sí intenciones. «Buen día, patrón», saludó con voz tranquila. «¿Viaja solo?». Armando lo midió de arriba abajo. «No, con mi conciencia y mi mula». El hombre rió leve, como si estuviera acostumbrado a respuestas así. «Oficial Telles», dijo, sacando una credencial y mostrándola rápido. «Migración». Armando frunció el ceño. «¿Aquí?» «Operativo discreto. Estamos buscando a una mujer centroamericana. Joven, morena, cabello oscuro, viste ropa sencilla. Puede estar viajando con ayuda». «Pues yo no he visto nada raro».
respondió sin pensarlo. Telles lo miró con detenimiento, no hostil, pero con un tipo de atención que incomodaba. Revise bien, don. A veces la gente buena termina metida en problemas por ayudar sin saber a quién. No dijo más. Solo se despegó de la patrulla y entró a la tienda. Armando regresó a la morena con la mandíbula apretada. Lucía lo esperaba adentro, con los ojos clavados en el retrovisor. ¿Quién era? Un oficial. Migración. Dice que busca a alguien como tú. Lucía se encogió en el asiento. No lloró, no gritó. Solo se quedó callada, tragándose el miedo como si ya fuera parte de ella. ¿Te reconoció? No, pero no va a ser la última vez que lo veamos. Y no se equivocó. Al día siguiente, en un comedor en Tepic, lo volvieron a ver. Telles entró como si nada, pidió un café y se sentó en una mesa al fondo. No los miró directamente, pero su presencia llenó el lugar de una tensión que no se podía cortar ni con machete. Armando trató de actuar normal, pero Lucía no probó bocado. Tenía los dedos crispados, las uñas enterradas en la servilleta. Cuando se pararon para irse, Telles solo levantó la vista y sonrió. «Buen viaje, patrón», dijo, sin moverse. En la carretera, Lucía rompió el silencio. «Lo conozco». Armando giró la cabeza. «¿Qué? Ese hombre. Lo he visto antes, en Chiapas, en una casa donde retienen mujeres. No usa uniforme, no da órdenes, solo observa». Y sonríe. El estómago de Armando se revolvió. «¿Estás segura?» «Sí. Es de los que no aparecen en los registros, pero siempre están ahí». El volante le sudaba en las manos. Sintió una rabia seca, esa que no hace ruido pero quema desde dentro. «Entonces no es un oficial, o no de los buenos». Lucía asintió. Estaba pálida. «Él sabe quién soy, y está jugando». El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Afuera la carretera seguía igual. Pero adentro, todo había cambiado. Armando miró por el retrovisor. Nada, pero sabía que no estaban solos. Telles no los iba a dejar tan fácil. Y por primera vez en años, tuvo miedo, no por él, por ella. A la mitad de la noche, la morena se orilló en un descanso de carretera, rodeada de monte oscuro y grillos que no callaban. Armando necesitaba un respiro. Habían manejado por horas sin parar, con la tensión colgada entre ellos como humo denso. Apagó el motor, se recostó en el asiento y soltó un suspiro largo. Lucía no decía nada. Estaba encogida en su esquina de la cabina, abrazada a sus piernas, la frente apoyada en las rodillas. Respiraba agitada, como si acabara de correr. «No te va a encontrar aquí», dijo Armando sin moverse. «Estamos lejos». «No puedes saber dónde estamos todo el tiempo». Lucía no respondió, solo se estremeció. «¿Tienes frío?», negó con la cabeza. De pronto, su voz salió rota. «No es solo él». Armando la miró de reojo. «Entonces, son varios, gente con uniforme, sin uniforme, con placas, sin placas. No importa cómo se vistan, todos huelen igual, a poder y a miedo». Se hizo un silencio incómodo. Armando quiso decir algo, pero no sabía por dónde empezar. «¿Qué te hicieron, Lucía?». Ella se quebró. De golpe, comenzó a temblar, a llorar sin llanto, solo con los músculos. Cerró los ojos con fuerza, como si tratara de sacarse imágenes clavadas en la memoria. «Me tenían encerrada. No era una cárcel, pero tampoco era un lugar para vivir. Nos movían como si fuéramos paquetes. Algunas no duraban ni una semana». Armando sintió un hueco en el estómago. La furia le subió lento, caliente. «¿Y tú cómo saliste?». Lucía alzó la vista, los ojos rojos y vidriosos. «Un hombre me ayudó, uno que limpiaba. No sé por qué lo hizo. Solo abrió una puerta y me dijo, corre». «¿Y lo mataron?». Lucía se encogió. No volví a verlo. Armando se quedó callado. El pecho le dolía. Sentía que algo dentro de él se rompía cada vez que ella hablaba. «¿Y por qué no vas a la policía?». Lucía soltó una risa amarga. «¿Y a cuál, don Armando? ¿A la que trabaja con ellos? ¿A la que se hace pendeja? ¿A la que vende tus datos por 100 pesos? Silencio. Él miró sus manos sobre el volante. Temblaban.
Mira, Lucía, yo no soy nadie. No tengo poder. No tengo contactos. Lo único que tengo es este camión y un poco de sentido común. Y te voy a ser franco. Si esto se pone más feo, me pueden meter en broncas grandes. Lucía lo miró directo, sin miedo. Ya no lloraba. Entonces déjeme aquí. No lo voy a juzgar. Armando tragó saliva. Su corazón golpeaba fuerte como queriendo salir. No te voy a dejar, pero necesito saber si hay algo más, algo que no me estás diciendo. Porque cada kilómetro que avanzamos me mete más en tu tormenta. Lucía bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Iba a hablar. Lo sintió, pero solo dijo: hay cosas que todavía no puedo contar. Y en esa frase cabía todo el peso de lo que sí quería. Armando suspiró. Encendió el motor otra vez. El camino seguía ahí, esperando. Y él aún no sabía si estaba llevando a una víctima o a una bomba a punto de estallar. Esa noche durmieron dentro de la mula, estacionados en un terreno baldío detrás de un taller cerrado. El motor estaba apagado, la oscuridad era espesa y el único sonido venía de los grillos y el eco lejano de un tren. Armando intentaba cerrar los ojos, pero no podía. Algo lo tenía alerta, una incomodidad que no sabía si era suya o de Lucía. Ella dormía a su lado, en el asiento del copiloto reclinado, envuelta en la chamarra de Armando. Desde que se subió a la mula, nunca había dormido tan profundo. Pero esa noche, algo cambió. Empezó a hablar. No me lleves con ellos. La voz salió bajita, ronca. Armando abrió los ojos y se incorporó un poco, sin hacer ruido. Te dije que no podía más. Ya no puedo. Lucía movía los brazos con torpeza, como si tratara de defenderse de algo invisible. Respiraba rápido, tensa. No era mi culpa, no fue mi culpa. No toques a mi hermana. No. Armando sintió cómo se le apretaba el pecho. Hermana, yo no dije nada. Fue ella. ¡No! Lucía gritó de repente, no con fuerza, pero con un dolor que helaba. Se retorció en el asiento, y ahí, entre palabras confusas, nombres rotos y frases entrecortadas, soltó uno que a Armando lo dejó inmóvil. Telles, el mismo nombre, el mismo cabrón que los había estado siguiendo. No lo dijo despierta, no fue una historia más. Lo dijo dormida, como algo que venía desde el fondo. Armando la sacudió suave. Lucía, despierta. Ya pasó, estás aquí. Ella abrió los ojos como si saliera de un pozo. Estaba empapada en sudor, con la respiración entrecortada. Lo miró sin reconocerlo por unos segundos. Luego bajó la vista, avergonzada. ¿Soñé en voz alta? Sí. Lucía se cubrió la cara con las manos. No dijo nada, temblaba. Armando la miró un momento. No iba a presionarla, pero necesitaba saber. ¿Quién es tu hermana? Lucía se quedó en silencio. Luego susurró: no quiero hablar de ella. Está viva. Lucía cerró los ojos. No sé. Armando apoyó la cabeza en el respaldo. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier conversación. Lucía, dijo después de un rato: ¿hay algo que no me estás diciendo sobre Telles? Ella lo miró derrotada. Sí, que él no solo me busca, me pertenece. La frase le cayó como plomo. ¿Cómo que te pertenece? Porque me compró. Eso no estaba listo para escucharlo. Armando sintió que se le paralizaba el cuerpo. Quiso responder algo, lo que fuera, pero las palabras no salieron. Lucía volvió a recostarse, cerrando los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Y Armando, por primera vez, entendió que su historia no era solo de escape, era de posesión, de algo mucho más oscuro que una simple persecución, y que quizá él también estaba metido en algo de lo que no iba a poder salir tan fácil. Las primeras gotas cayeron como advertencia, pesadas, sueltas, golpeando el parabrisas con un ritmo irregular. La morena trepaba lento por una carretera estrecha entre los cerros de la Sierra Nayarita, donde las curvas son traicioneras y el pavimento parece resbalar hasta con el viento. «Esto no me gusta», murmuró Armando,
bajando la velocidad mientras limpiaba con la manga el vidrio empañado. Lucía miraba en silencio por la ventana. Tenía los brazos cruzados, el ceño fruncido. El aire entre ellos estaba cargado, como si la tormenta también se formara adentro. De pronto, un trueno retumbó tan fuerte que el volante vibró en las manos de Armando, y con él un sonido nuevo. «No», susurró. Un golpe seco, metálico, vino desde abajo. Luego un chillido largo y la mula empezó a perder fuerza. «No, no, no, no te me apagues, Morena». Pero no hubo respuesta. El motor tosió una vez, luego otra, y murió con un suspiro lento. La cabina se quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia cayendo con furia sobre el techo. Armando se bajó maldiciendo, cubriéndose con una chamarra que ya no servía de nada. Abrió el cofre, revisó rápido entre el vapor caliente. «Bomba de diésel, o algo peor», murmuró. Lucía se bajó también, apenas cubriéndose con la capucha de su sudadera. «¿Qué pasa? Se murió. Aquí nos quedamos. ¿Y cuánto tiempo tarda en arreglarse? En este clima, aquí arriba, sin señal y sin refacciones. ¿Quién sabe?» Lucía se quedó inmóvil. La lluvia ya la empapaba, pero no se movía. Estaba tensa. No era por el frío. «No podemos quedarnos aquí, Armando». «¿Y qué quieres? ¿Que empuje el camión?» «Él va a encontrarnos». «¿Telles?» «Sí». Volvieron a la cabina, goteando. Armando intentó llamar por radio, pero solo se escuchaba estática. «Ni el CB agarra por aquí», dijo entre frustrado y preocupado. Lucía sacó una mochila vieja que siempre llevaba consigo y comenzó a revolver entre sus cosas. Sacó un papel doblado, arrugado, lo miró un segundo y lo guardó otra vez. «¿Qué es eso?», preguntó Armando sin quitarle la vista. «Una dirección de alguien que puede ayudarme. ¿Por qué no me la diste antes?» «Porque no sabía si podía confiar en ti». El comentario lo picó, pero no dijo nada. Solo se acomodó en el asiento, sacó una linterna y revisó su caja de herramientas. «Voy a intentar arreglarla, quédate aquí». Pero cuando abrió la puerta, Lucía lo detuvo con un tono que no le había escuchado antes. «No salgas». «¿Por? Hay alguien ahí afuera». Armando se giró hacia el parabrisas. No se veía nada, solo la cortina de lluvia y la silueta borrosa de los árboles. «Lucía, lo siento, no sé cómo lo sé, solo lo siento». Él dudó. El corazón le latía en las sienes, pero no podía quedarse sin hacer nada. «Voy a revisar, cierra la puerta y no la abras por nada». Lucía asintió tragando saliva. La linterna cortaba la oscuridad como cuchillo sin filo. Armando caminó alrededor de la mula, pisando charcos y resbalándose en el lodo. Nada, solo ramas movidas por el viento, ruidos de la tormenta, pero también algo más. Un golpe, leve, al lado derecho del remolque. Se giró rápido, apuntó con la luz. Nada. «¿Quién anda ahí?». El silencio le respondió. Volvió a subirse, empapado, con la mandíbula apretada. No vi a nadie. Lucía lo miró temblando. Él no siempre se deja ver. A veces solo se hace sentir. Armando se quedó en silencio, viendo por el parabrisas. «¿Y si te entrego?». Lucía lo miró como si le hubieran dado un balazo. No dijo nada, ni una palabra. «No porque quiera», agregó Armando bajando la voz, «porque tal vez sea lo más lógico, lo más seguro. Para mí, para ti». Lucía respiró hondo. «Si lo haces, él no me va a llevar lejos. Me va a hacer desaparecer, como a las otras». «¿Otras?». Ella asintió. «Nadie habla de ellas porque ya no existen». Armando sintió el corazón en la garganta. Sabía que cada palabra que ella decía lo empujaba más lejos de la línea de retorno. Ya no era solo un trailero con una pasajera extraña, era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. ¿Y tú qué harías en su lugar? Déjalo en los comentarios. ¿Entregarías a Lucía o te arriesgarías todo por protegerla? La lluvia no cedía, y la morena seguía muda en mitad del monte. Dentro de la cabina, el vaho empañaba los vidrios, pero no era el frío lo que los tenía congelados. Lucía respiró hondo. Llevaba minutos callada,
con la mirada perdida en la nada, mientras Armando la observaba sin presionarla. Sabía que estaba a punto de soltar algo grande. Lo sentía. «Tenía 15», dijo al fin, rompiendo el silencio como se rompe una costra vieja. «Mi mamá estaba enferma y mi hermana era más chiquita. Mi padrastro nos vendió, así, tal cual, a un contacto que prometía trabajo en el norte. Nos subieron a una camioneta sin ventanas. No vi el sol en 3 días». Armando tragó saliva, sintiendo cómo el estómago se le encogía. «Y luego nos separaron al llegar. A mí me llevaron a una casa en San Pedro Sula. A ella no lo sé. Nunca la volví a ver. Desde entonces estuve de casa en casa. Cambiaban los nombres, los clientes, las reglas, pero el horror era el mismo. Me decían que si huía, matarían a mi mamá. ¿Y lo creíste? Claro. Y lo peor, creo que lo cumplieron. Nunca más supe de ella». Lucía se encogió en su asiento como si hablara de otra persona, como si todo ese dolor fuera de alguien más. «Hace 1 año logré escapar. Me ayudó una señora que limpiaba en una de las casas donde me tenían. Me dio dinero, un mapa y una frase: «Sigue viva aunque no sepas cómo». Armando la miraba inmóvil. «Crucé Guatemala escondida en tráileres. En Chiapas casi me atrapan. Un hombre, Tellez, él me reconoció. Me dijo que nadie me extrañaría si desaparecía, pero yo ya estaba cansada de tener miedo. Le solté un cabezazo y corrí». Lucía dejó caer la cabeza contra el respaldo, cerrando los ojos con fuerza. «No he dejado de correr desde entonces». Un trueno iluminó la cabina un instante. Armando no dijo nada. Sentía el pecho apretado, el corazón lento, como si su cuerpo necesitara procesar cada palabra antes de reaccionar. «¿Y lo del embarazo?», preguntó, sin rodeos. Lucía lo miró, sin parpadear. «No sé de quién es. Tampoco quiero saberlo. Solo sé que está ahí y que no tengo derecho a rendirme si hay una vida dentro de mí que no pidió estar en este mundo». El silencio se volvió espeso. «Por eso necesito llegar a Guadalajara. Allí hay una organización, una mujer que ayuda a mujeres como yo. Me dieron su dirección en Tapachula. La guardé como si fuera oro». Armando soltó un suspiro largo, cargado de rabia, impotencia, compasión, todo junto. «Lucía, ¿por qué no confías en nadie? Porque todos me usaron, hasta los que me prometieron ayuda. Pero tú no me has pedido nada, ni una explicación, ni una caricia. Solo me dejaste subir». «No soy un santo», respondió Armando con voz ronca, «pero ya estoy grande para ser un cobarde». El cielo empezó a despejarse. La lluvia bajó a llovizna. Armando abrió la puerta y bajó a revisar el motor otra vez. Con la linterna entre los dientes, entre lodo y vapor, comenzó a ajustar lo poco que entendía. No era mecánico, pero la mula era su vida, y la conocía como a su palma. Después de media hora, el motor tosió. Luego rugió débil, pero encendió. Lucía lo vio regresar, mojado, sucio, exhausto. «¿Lo lograste? Solo nos va a dar unos kilómetros. Pero con suerte, llegamos al siguiente pueblo». «¿Y después?». Armando se acomodó en el asiento, puso las manos en el volante y la miró directo. «Después, seguimos hasta donde tú digas». Lucía se mordió el labio para no llorar. Cerró los ojos un segundo y por primera vez en mucho tiempo respiró. Esa noche la morena volvió a rugir, más vieja, más cansada, pero con una carga mucho más valiosa que cualquier tráiler lleno de mercancía. Ahora no solo transportaban una historia rota, llevaban una vida por salvar, y esa vida apenas comenzaba. El amanecer los alcanzó entrando a un pequeño pueblo en el norte de Jalisco. Casas con techos bajos, tiendas con letreros pintados a mano y perros callejeros husmeando entre bultos de basura. La tormenta había quedado atrás, pero adentro de Armando, el aguacero seguía cayendo. Estacionó la morena en un callejón, apagó el motor y se quedó en silencio. Lucía dormía acurrucada sobre su mochila. Su rostro por fin parecía en paz, pero Armando no podía más. Sacó su celular. La pantalla apenas mostraba una línea de señal.
Se le quedó viendo como si dudara si era el momento correcto o si ya era demasiado tarde. Marcó el número de su hija. Sonó una vez, 2, 3, 4. «¿Bueno?», respondió una voz femenina, seca, sin emoción. «Rebeca, soy yo». Silencio. «¿Papá?». «Sí, soy yo». Se hizo un silencio espeso, tan denso que dolía. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo?». «No, mija. Estoy bien. Solo necesito hablar contigo. Y no es por mí, es por alguien más». Durante los siguientes 15 minutos, Armando le contó todo, sin adornos, sin excusas. Le habló de Lucía, del camino, de lo que vio y escuchó, de lo que sintió y de lo que no pudo ignorar. Rebeca no interrumpió, solo escuchó, como si ya no supiera qué sentir. «¿Y tú qué quieres de mí, papá?». «Quiero que la ayudes. Tú trabajas en esos centros, conoces a esa gente, sabes cómo mover cosas, yo no. ¿Y por qué ahora sí te importa a alguien?». La pregunta se clavó como cuchillo sin filo, pero era justa, porque vi en ella algo que no quise ver en ti, algo roto, algo que nadie arregla, y no quiero cometer el mismo error otra vez. Rebeca suspiró, lento, lleno de historia. «Mándame su nombre completo y dónde estarán esta noche. Veré qué puedo hacer». «Gracias, hija. No es por ti, es por ella». La línea se cortó. Armando guardó el teléfono y se quedó viendo al frente. El sol se colaba entre los edificios bajos. El calor empezaba a apretar. Lucía despertó con los ojos hinchados. «¿Todo bien?». «Sí, le hablé a alguien, a mi hija». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Después de tanto tiempo?». «Sí». Y me contestó. «Eso ya es milagro». Lucía no preguntó más, pero en su mirada había respeto. El tipo que nace cuando alguien hace algo valiente, aunque duela. «¿Tú crees en las segundas oportunidades?», preguntó ella, mientras sacaba una botella de agua. «No lo sé», respondió Armando, «pero sí creo en las decisiones que cambian el rumbo de uno. Y esta es una de esas. Anicual, te voy a proteger, aunque me cueste el pellejo». Lucía apretó los labios, se quedó viéndolo con los ojos brillosos. «Gracias». «No me des las gracias todavía. Esto apenas comienza». Antes de arrancar, Armando revisó los retrovisores. Nada raro, pero el presentimiento no se iba. Tenía esa sensación en la espalda, la que le avisaba que el peligro estaba cerca. Tomaron rumbo hacia Guadalajara. Las curvas del camino se llenaban de sombra conforme avanzaban. No hablaban mucho, pero el silencio ya no pesaba. Ahora era una pausa antes de lo inevitable. Mientras avanzaban, Armando pensaba en lo que se venía. Cruzar media ciudad, entregar a Lucía a un centro que quizá podría protegerla, evitar que Telles la encontrara y, sobre todo, no quebrarse en el intento. Porque él sabía lo que era perder algo y no poder recuperarlo. Y esta vez no iba a dejar que se repitiera. La decisión ya estaba tomada. Y no había marcha atrás. Estaban a las afueras de Guadalajara, en un estacionamiento polvoso detrás de una central de abastos. La morena descansaba bajo la sombra rala de un mezquite, con los frenos calientes y la pintura manchada de lodo. Lucía permanecía en silencio, mirando su reflejo en el vidrio, mientras Armando caminaba en círculos, revisando el reloj cada 2 minutos. «¿Y si no viene?», preguntó ella, sin apartar la vista. «Va a venir», dijo él, más convencido de lo que realmente sentía. Lucía no respondió, pero el temblor en sus manos la delataba. Armando la miró. Sabía que no era miedo a ser atrapada, era miedo a tener esperanza. A lo lejos, un coche gris se detuvo. De él bajó una mujer de cabello rizado y oscuro, gafas de sol y una mochila cruzada. Caminaba con paso firme, pero en los ojos le cargaba años de distancia. «Rebeca», murmuró Armando enderezándose. Ella lo miró. Ni una sonrisa, ni un reproche. Solo esa mirada que perfora, como si quisiera entender antes de decidir si perdona. «¿Es ella?», preguntó mirando hacia Lucía. «Sí», respondió Armando. Rebeca asintió. «Entonces vamos a lo importante.
Subieron los tres a la mula donde el calor comenzaba a apretar. Armando encendió el aire y se giró hacia su hija, que observaba todo con una calma estudiada. Lucía, ella es mi hija, Rebeca. Trabaja en un centro de apoyo para mujeres en situación de riesgo. Lucía apenas asintió con la cabeza. ¿Sabes en lo que te estás metiendo?, le preguntó Rebeca directo, sin suavizar el tono. Sí, pero no me queda otra. ¿Traes algo encima? ¿Denuncia? ¿Orden de búsqueda? No, solo miedo. Rebeca bajó la vista, sacó una libreta y comenzó a escribir. Hay un protocolo para esto. No te garantizo nada, ni protección total, ni refugio inmediato, pero sí puedo iniciar el proceso. Lucía asintió de nuevo, esta vez más firme. Está bien. ¿Y tú? Rebeca se volvió hacia su padre. ¿Qué vas a hacer cuando esto se complique? Lo que tenga que hacer. Ella lo miró con los ojos clavados en los suyos. Había enojo ahí, pero también una especie de respeto que no estaba antes. No eres el mismo, ¿eh? La carretera cambia a uno, dijo él, pero el silencio de los errores también. Rebeca bajó de la mula para hacer una llamada. Lucía se quedó sola con Armando. ¿Te sientes mejor?, preguntó él. No, pero menos sola. Eso ya es algo. Lucía lo miró con los ojos húmedos. ¿Siempre fuiste así con ella? No, con ella fui peor. Por eso me fui. ¿Y por qué volviste? Porque tú me lo recordaste. Lucía apretó los labios. Quiso decir algo, pero Rebeca regresó y abrió la puerta. Tengo un contacto que puede recibirte esta noche en una casa temporal. No es lo ideal, pero es seguro. Gracias, dijo Lucía. No me des las gracias. Esto apenas empieza y va a doler, pero si haces tu parte, podrías tener otra vida. Lucía asintió, y en esa simple acción había una decisión: seguir. Mientras Lucía se preparaba para salir, Rebeca y Armando se quedaron solos un instante. Ninguno quería empezar, pero el silencio apretaba. No te llamé porque no sabía cómo explicarte lo que hice, dijo él al fin. No tenía palabras, solo vergüenza. Yo tampoco supe cómo seguir sin ti. Se miraron. No había abrazos, no había disculpas completas, pero había algo más importante: el inicio. ¿Y si algún día quieres volver?, preguntó Armando. No lo sé, pero si lo haces bien con ella, tal vez podamos empezar de nuevo. Rebeca bajó la vista. Armando asintió. No era perdón, pero era puerta entreabierta. Lucía regresó con su mochila. Estaba lista, y con ese paso afuera de la mula, el viaje de Armando cambiaba de rumbo. Ya no era solo sobre kilómetros. Era sobre volver a ser alguien que mereciera ser recordado. La casa temporal estaba en una colonia tranquila al sur de Guadalajara. Rejas altas, paredes con pintura fresca y un silencio raro que pesaba más que el bullicio de la ciudad. Lucía ya estaba adentro, en entrevista con una trabajadora social. Rebeca y Armando se quedaron afuera, en la banca de cemento del jardín. Él se sentó como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Rebeca cruzó los brazos, sin quitarle la vista. ¿Cuánto tiempo sin vernos, 10 años, dijo Armando sin dudarlo. ¿Y tú decidiste que este era el momento ideal para aparecer? No fue planeado, fue inevitable. Rebeca rió, no con alegría, sino con amargura. Siempre fuiste bueno para justificar tus decisiones, ¿sabías? Fue lo mejor, no tenía opción. Tú y tu mamá estaban mejor sin mí, porque era verdad, interrumpió Armando, más duro de lo que quiso. No tenía nada que ofrecerles. ¿Y por qué ahora sí?, disparó ella. Silencio. Porque ahora sí me importa dejar algo, aunque sea poco. Rebeca apretó la mandíbula. Su mirada, tan parecida a la de su madre, estaba cargada de heridas no dichas. Tú no viste cuando ella se enfermó. No estuviste cuando yo tuve que dejar la escuela para cuidarla. No me viste enterrarla, ni limpiar su ropa, ni hablar sola en la casa porque no había nadie más. Armando bajó la vista. Sus manos temblaban. Quiso decir algo, pero se le atragantó. Yo tampoco me perdono.
dijo al fin con voz quebrada. No puedo. ¿Sabes lo que es esperar un mensaje tuyo por años? Continuó Rebeca. Un mensaje, una carta, lo que fuera. Algo que me dijera que no me habías olvidado. Nunca lo hice, dijo él levantando la mirada. Pero no lo demostraste, porque no sabía cómo. Rebeca se quedó callada. El viento movió unas hojas secas a sus pies. Por un momento no fueron padre e hija, solo dos extraños con una historia compartida que dolía demasiado para tocarla. Vi a Lucía y pensé en ti, dijo Armando rompiendo el silencio. Vi esa rabia, ese miedo de quedarse sola, y me di cuenta de que tú también estabas así cuando yo me fui. Rebeca cerró los ojos. No puedes compensar una hija con otra. Lo sé, pero puedo evitar que cometa los mismos errores que yo. Un coche pasó lento por la calle. Adentro de la casa se escuchaba el zumbido lejano de una licuadora. Rebeca miró a su padre con menos dureza. No, cariño, no todavía, pero sí una grieta en la armadura. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó ella más suave. Nada, solo quería que supieras que estoy aquí y que si alguna vez necesitas algo, aunque sea una maldita grúa en la madrugada, voy a ir. ¿Eso es lo que tienes para ofrecer ahora? Eso, y mi silencio, si no quieres más. Rebeca respiró hondo. Luego se levantó. Lucía va a necesitar compañía en los próximos días, y tú conoces el camino mejor que cualquiera. ¿Eso es un sí? Es una prueba, una sola. Armando asintió. Se levantó también, más liviano. La voy a cuidar. Cuídala bien, dijo Rebeca mirándolo directo. Porque si tú te caes otra vez, no solo la vas a perder a ella. Armando la miró con los ojos brillosos, pero no lloró. Ella tampoco. No se abrazaron, no se dieron la mano, pero se quedaron ahí un segundo más, juntos. Eso, para ellos, ya era muchísimo. La decisión fue clara: Tapachula, al otro extremo del país, el lugar donde, según Rebeca, operaba una organización que protegía a mujeres migrantes en situación extrema. Gente que no solo hablaba bonito, sino que de verdad hacía algo. Armando encendió la morena una mañana fresca, todavía con la neblina bajando por los cerros. Lucía subió con una mochila nueva que Rebeca le había dado. Traía ropa limpia, una carpeta de documentos en trámite y una mirada distinta, más despierta. ¿Lista?, preguntó Armando. Lucía asintió. Había algo en su gesto que ya no era solo miedo, era voluntad. Salieron por la autopista rumbo a Michoacán, cruzando pueblos que olían a pan recién hecho y gasolina vieja. Durante las primeras horas hablaron poco. El camino era el protagonista, el motor constante, el aire entrando por las ventanas. Todo parecía en calma, hasta que los recuerdos comenzaron a aflorar. ¿Tú crees que la gente cambia?, preguntó Lucía de pronto. Creo que la gente sufre, y a veces, con eso, cambia. Yo siento que todavía no soy yo, como si me faltara algo para estar completa. Armando no respondió de inmediato. A mí me pasa al revés. Siento que fui alguien que ya no existe. ¿Y te molesta? No. Me da miedo volver a serlo. En una gasolinera rumbo a Oaxaca pararon a estirar las piernas. El lugar era pequeño, casi abandonado, con una tiendita donde una señora de cabello blanco preparaba tamales en hojas grandes. ¿Tienen hambre?, ofreció ella, con una sonrisa tan cálida que desarmó a Lucía. Un poco, admitió, como si no se sintiera culpable por aceptar. Comieron ahí, en una mesa de plástico con patas cojas, mientras escuchaban a la señora contar historias de migrantes que se escondían entre cañas y dormían junto a las vías del tren. Muchos no llegan, dijo la mujer bajando la voz. Pero los que sí, llegan distintos. Lucía se quedó mirando su tamal un buen rato. ¿Tú también llegaste distinta?, le preguntó Armando, ya de regreso en la cabina. No sé si llegué, pero al menos ya no me escondo. Esa frase le dio vueltas en la cabeza a Armando durante kilómetros, porque también era suya. Él tampoco se escondía ya, no de su hija, no de sí mismo.
A medida que se acercaban a Chiapas, Lucía se fue cerrando un poco, dormía menos, comía apenas, se notaba inquieta. No era físico, era algo más profundo. ¿Qué te preocupa?, preguntó él una noche, mientras acampaban en un área de descanso con vista a la selva. No quiero llegar y que no me crean, que me digan que no hay lugar, que no hay espacio para otra historia más. ¿Y si sí te creen? Lucía lo miró, los ojos brillosos. Entonces ya no tengo excusa para no sanar. Armando se le quedó viendo un largo rato. Luego simplemente dijo: vas a sanar, aunque duela. Ella sonrió, pequeña, como si fuera la primera vez en años. ¿Y tú, Armando, qué vas a hacer después? Él pensó en Rebeca, en su silencio al despedirse, en esa promesa sin palabras. Intentar ser alguien que mi hija no tenga que perdonar, porque no la voy a volver a lastimar. Lucía lo miró en silencio. No dijo nada, solo se recostó de nuevo, esta vez sin abrazarse, como si pudiera por fin dormir sin miedo. A la entrada de Tapachula, el clima cambió. El aire era más denso, más húmedo. Todo olía a selva, a fruta madura, a tierra viva. Lucía iba en silencio, los ojos clavados en el paisaje. Armando bajó la velocidad. El GPS indicaba 10 minutos. ¿Estás lista? No, pero eso no importa, ¿verdad? No, lo que importa es que llegaste. Y en ese instante algo cambió en el ambiente. No era el clima, era el cierre. El tipo de momento donde sabes que después de eso nada volverá a ser igual. El edificio apareció al fondo, blanco, sencillo, con un portón abierto y mujeres sentadas en una banca bajo sombra. Lucía tomó aire, abrió la puerta. Gracias, Armando. No fue un favor. Entonces, ¿qué fue? Fue redención. Ella bajó, cerró la puerta despacio y caminó hacia la entrada sin voltear. Armando se quedó ahí, viendo su figura alejarse. Sabía que su viaje también había terminado, pero el verdadero camino apenas iba a comenzar. Era mediodía cuando Armando, ya solo en La Morena, estacionado bajo una ceiba enorme cerca del centro de Tapachula, recibió un mensaje. No era de Rebeca ni de Lucía. Era un número desconocido. «Don Armando, ¿cómo está? Me dijeron que andaba por el sur. ¡Qué coincidencia!». Telles. Armando sintió que la sangre se le congelaba. El corazón le dio un golpe seco al pecho. Volvió a leer el mensaje. No había amenazas, solo ese tono casual, como si fueran conocidos, amigos de vieja ruta. Y sin embargo, todo en esas palabras olía a advertencia. Marcó el número. Correo de voz. «Hijo de la chingada», murmuró apagando el teléfono. Volteó hacia el portón de la organización, donde Lucía se había quedado horas antes. Desde ahí no podía ver nada, pero sabía que dentro se sentía segura. ¿Pero por cuánto tiempo? Esa misma tarde, mientras iba a buscar algo de cenar, notó una camioneta blanca estacionada en la esquina de la cuadra, sin placas visibles. Vidrios polarizados. No estaba ahí esa mañana. La ignoró, o intentó ignorarla, pero al regresar, ahí seguía. Misma posición, misma inercia sospechosa. Armando dio la vuelta a la manzana y se detuvo en seco. La misma camioneta, ahora del otro lado. «Nos están cazando», dijo en voz baja, tragándose el coraje. Entró a una tienda y llamó a Rebeca desde la parte trasera, junto a las cajas vacías de refresco. «Rebeca, el tal Telles ya sabe que estamos aquí. ¿Te contactó?» «Me mandó un mensaje». «¿Y Lucía?» «Está adentro, todavía no lo sabe, pero creo que no es el único que la busca». Rebeca se quedó en silencio al otro lado. «Escúchame bien, no salgan por ahora. Voy a contactar a la red de abogados. Si aparece con uniforme o con alguna orden, hay que tener a alguien que registre todo. Y si no aparece con uniforme, entonces no juegues limpio. Tú conoces esos caminos, papá». Esa noche no durmió. Se quedó dentro de La Morena, estacionado a 2 cuadras de la organización, vigilando las calles como un perro viejo que huele tormenta. A las 3:27 a.m., una figura caminó lentamente por la banqueta.
lenta, casi casual. Armando bajó un poco el cristal. El hombre se detuvo frente al portón. No tocó, no miró hacia adentro. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, como si supiera que alguien lo miraba. Era Telles. No traía uniforme, ni identificación visible. Solo esa actitud confiada, esa maldita sonrisa de medio lado que ya conocía. «No seas tan obvio, cabrón», murmuró Armando sintiendo hervir la sangre. Sacó su celular, empezó a grabar. Telles permaneció ahí unos minutos más. Luego, sin mirar atrás, se alejó como si nada. Pero el mensaje estaba claro. A la mañana siguiente, Armando esperó a que Lucía saliera a su revisión médica. No quiso alarmarla de inmediato. Pero cuando la vio cruzar la calle con los ojos cansados y el paso lento, supo que era momento. «Lucía», le dijo serio, mientras le abría la puerta de la mula. «Telles está aquí». Ella se quedó quieta. No preguntó cómo lo supo, solo bajó la mirada. «Va a intentar sacarte, ¿verdad?» «Sí, o hacer que parezca que te fuiste por tu cuenta. Es lo que hace». Armando se recargó en el volante. «Ya no estamos hablando de huir, estamos hablando de enfrentarlo. ¿Tú crees que se puede?» «Yo creo que si no lo hacemos ahora, él va a seguir haciéndole esto a otras, y eso ya no lo puedo cargar». Lucía asintió, por primera vez, con firmeza. «¿Entonces no voy a correr más?» «Eso», dijo Armando con una sonrisa cansada. Eso es lo que quería escuchar. La sombra de Telles estaba sobre ellos, sí, pero esta vez no iban a quedarse callados. La mañana era espesa, cálida y húmeda, como si el aire de Tapachula estuviera hecho de sudor y tierra mojada. La morena avanzaba lento entre calles estrechas, repletas de ruido, puestos de frutas y motos que se metían como moscas entre los coches, pero dentro de la cabina lo único que se escuchaba era la respiración contenida de Lucía. «Es aquí», dijo, señalando un portón blanco con un letrero sencillo: «Centro de Mujeres en Movimiento». Armando detuvo la mula, apagó el motor y por un momento ninguno de los dos se movió. «¿Segura?» Lucía asintió, no con fuerza, pero sí con decisión. Bajó de la cabina y se quedó parada frente a la puerta. Respiró hondo. Luego tocó. La reja se abrió y una mujer morena de ojos claros y ropa sencilla la recibió con una sonrisa. «¿Lucía?» «Sí, te estábamos esperando. Pasa». Lucía volteó a ver a Armando una última vez. Él bajó, la acompañó hasta la entrada, pero no cruzó la línea. «Tú puedes sola», dijo sin titubear. «Gracias», susurró ella antes de desaparecer tras el portón. Armando se quedó ahí un momento, viendo cómo la puerta se cerraba suave, sin ruido, como si el infierno se quedara del otro lado. Volvió a la mula y se preparaba para arrancar cuando lo vio en el retrovisor. Telles, cruzando la calle como si viniera a recoger el periódico. Camisa bien fajada, gafas oscuras, ese paso lento de los que saben que no tienen que correr para intimidar. Armando bajó del camión antes de que se acercara más. «Llegas tarde», dijo, cruzado de brazos. «Yo nunca llego tarde, Mendoza. Solo dejo que se acomoden las piezas», respondió Telles, quitándose los lentes. «¿Dónde está?» «Ya no es asunto tuyo. Todo lo que respira en esta frontera es asunto mío, no ella». Telles lo miró fijo. Era un duelo mudo. Cada palabra sobraba. El agente dio un paso más, luego otro, hasta que estuvo a menos de 1 metro de Armando. «Tú no sabes con quién te metiste, y tú no sabes lo cansado que estoy de cobardes disfrazados de autoridad». Silencio. Telles desvió la mirada. Su mandíbula se tensó. «¿Sabes qué vi cuando la miré por primera vez?», dijo con voz baja. «Vi una niña, no una amenaza, no una delincuente, solo una niña». «Entonces déjala ser». Telles guardó silencio. Respiró hondo. Luego sacó del bolsillo una hoja arrugada y la rompió en 2. Esta era la orden falsa que traían para detenerla. «Yo mismo la firmé. Ya no existe». Armando no dijo nada. Solo lo miró, tratando de entender. «¿Por qué?» «Porque hoy no puedo con la culpa. Porque tengo una hija también.
Y porque no quiero que me odie cuando se entere quién fui. Telles giró sobre sus talones. Se alejó sin decir más. Armando, de pie, lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre la gente. Volvió a la cabina de la mula. Se sentó, cerró los ojos y por primera vez en semanas dejó que las lágrimas cayeran. No muchas, no escandalosas, solo las necesarias, no por tristeza, por alivio. Lucía estaba a salvo, Telles había cedido y él aún podía cambiar. El sol comenzaba a subir. La ciudad se movía con su ritmo lento y denso, pero en el corazón de Armando algo se había desbloqueado. Era tiempo de volver a lo que quedaba, a lo que aún podía construirse. Frente a la frontera no solo terminó un viaje, comenzó una nueva vida. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en los zapatos de Telles? ¿Habrías dejado ir a Lucía o seguirías obedeciendo órdenes? Armando estacionó la morena frente al portón una vez más. El cielo estaba cubierto, el aire pesado, como si el día supiera que algo estaba por terminar. Lucía salió del centro con pasos tranquilos, con la mochila al hombro y el cabello amarrado en una trenza que no llevaba cuando la conoció. Se notaba distinta, no por fuera, por dentro, en la forma de mirar, en el modo en que caminaba sin encogerse, en cómo sostenía su propia sombra sin pedir ayuda. Armando bajó de la mula y se apoyó en el cofre, sin moverse. ¿Ya te vas?, preguntó. Sí, hoy me trasladan a un lugar más grande, con más apoyo legal. Me dijeron que hay posibilidad de asilo. ¿Y tú quieres eso? Quiero dejar de correr. Si eso viene con asilo, pues bien. Sonrieron, pero no era una sonrisa triste. Era esa que se da cuando ya no hace falta decir lo que uno siente. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿Qué vas a hacer ahora? Armando se encogió de hombros. Volver al volante. No puedo dejar que la morena se oxide. Quizá visitar a Rebeca, si me deja. ¿Te va a dejar? ¿Cómo lo sabes? Porque las hijas siempre esperan, aunque digan que no. Lucía dio un paso al frente. Se quedaron frente a frente. No había música, ni discurso, ni lágrimas desbordadas. Solo la certeza de que, en medio de todo el caos, habían encontrado algo que ni sabían que necesitaban. Compañía sin condiciones. Nunca me sentí a salvo con nadie, hasta que subí a tu camión, dijo ella, la voz apenas temblando. Gracias por no preguntarme cosas que no podía decir, y por quedarte cuando todo gritaba que corrieras. Armando la abrazó. No fue un abrazo débil, ni uno rápido. Fue de esos que contienen lo que no se pudo decir, donde el cuerpo habla lo que la boca no puede. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, y por un segundo fue solo una muchacha abrazando al padre que nunca tuvo. Y él, un hombre cansado, abrazando al perdón que no pidió, pero que llegó de otra forma. ¿Vas a estar bien?, preguntó él cuando se separaron. Voy a intentarlo todos los días. Eso es estar bien. Lucía sonrió, dio un paso atrás, luego otro. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, dijo ella con una risa leve. Que me da miedo irme, pero ya no quiero quedarme. Eso es señal de que estás lista. Lucía lo miró una última vez. Luego se giró y cruzó el portón. La reja se cerró tras de ella sin drama, sin ruido, como un cierre que no aprieta, solo libera. Armando se quedó ahí. No lloró, no esta vez, porque ya no era tristeza, era otra cosa, era orgullo y un vacío distinto, uno que no dolía, solo hacía espacio. Subió de nuevo a la morena, encendió el motor, miró por última vez el portón blanco. Luego, sin prisa, giró el volante y se incorporó al tráfico. La carretera lo esperaba, pero ahora el camino no era huida ni castigo, era posibilidad. Puso la radio. Una canción vieja sonó, de esas que su hija cantaba de niña. Sonrió, sintió un nudo en la garganta, pero no lo cortó, lo dejó estar, porque ahora sabía que hay lazos que no asfixian, solo te recuerdan que hay algo que vale la pena recuperar. Y mientras se alejaba, Tapachula quedó atrás.
pero lo que vivieron ahí se quedó con él para siempre. La carretera se abría frente a él como una vieja amiga. Ese trazo interminable de asfalto caliente, bordeado de cerros, árboles flacos y letreros oxidados. Armando iba solo en La Morena, pero por primera vez en mucho tiempo. No se sentía vacío. Encendió la radio. Una canción de Rocío Dúrcal empezó a sonar. Su voz le trajo imágenes de una cocina con el aroma a pan dulce, una niña pequeña cantando con un cepillo en la mano y una mujer que reía con los ojos. «Rebeca», murmuró, como si la nombrara para no olvidarla. El teléfono vibró. Era un mensaje. «Llámame cuando tengas señal, Rebeca». No decía más, no necesitaba decir más. Armando sonrió, chueco, torcido, pero sincero. Aceleró. El viento entraba por la ventana, agitando su camisa. No llevaba prisa, no había carga, solo el tanque medio lleno, la radio y ese zumbido constante del motor que ahora le sonaba a latido. Pasó por un tramo donde antes solía detenerse a fumar. Esta vez no paró, solo lo miró y siguió de largo. Ya no necesitaba esconderse en las pausas. Ya no se debía disculpas en voz baja. Pensó en Lucía, en su silencio, en su risa chiquita al final, en cómo había bajado del camión con los pies firmes, aunque temblara por dentro. Pensó que, sin decirlo, ella le había perdonado cosas que ni sabía que arrastraba, y se prometió no volver a cargar con lo que no le correspondía. Pasó por un pueblo donde había dejado a una mujer muchos años atrás. Ni siquiera recordaba el nombre, solo que se fue sin avisar, como tantas veces. Ahora, en cambio, sentía la necesidad de quedarse, no en un lugar, sino en una vida. Marcó el número de Rebeca. «Papá, aquí ando, por Oaxaca, rumbo norte. ¿Todo bien?» «Sí, me siento bien. Raro, ¿no?» Ella rió al otro lado de la línea. «Pequeño, apenas. ¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Manejar, pensar. Y si me dejas, pasar a verte. Tomarme un café contigo. Hablar de lo que no hablamos nunca». Silencio. «Va, pero tráeme pan, del bueno». Armando soltó una carcajada que le rebotó en el pecho. Trato hecho. Y cortó. No necesitaba más palabras. Las nubes empezaban a cubrir el sol, pero no traían tormenta, solo sombra. Armando sacó una libreta del tablero, la misma donde anotaba entregas y rutas. En la primera hoja escribió con letra grande, lugares donde me volvería a quedar, y puso, donde Rebeca diga, donde nadie me esté esperando, pero yo quiera llegar, donde alguien me necesite sin pedirme explicaciones. Guardó la libreta, subió el volumen de la música, siguió manejando. La Morena rugía con menos fuerza que antes, pero seguía fiel, como su dueño. Y mientras el horizonte se alargaba frente a ellos, Armando entendió algo que nunca había dicho en voz alta. A veces no se trata de regresar, se trata de seguir, con el corazón un poco más ligero, con el pasado en paz y con los kilómetros por delante, limpios. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera otra oportunidad? ¿Seguirías el camino o volverías a buscar lo que dejaste atrás? A veces los caminos no están hechos para llegar a un lugar, sino para encontrarnos a nosotros mismos. Armando no rescató a Lucía, se rescataron mutuamente. Porque hay momentos en la vida donde un gesto, una decisión, una simple voluntad de quedarse, puede cambiar destinos. Esta historia no es solo de redención ni de justicia, es de esperanza, de cómo, incluso cuando todo parece perdido, aún hay espacio para sanar, para perdonar y para comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Armando? Nos encanta leerte. Dale like si sentiste que este viaje valió la pena y compártelo con alguien que también necesite un recordatorio de que nunca es tarde para volver a creer en la vida o en las segundas oportunidades.
Y si quieres seguir viajando con nosotros por historias reales, profundas y llenas de alma, suscríbete al canal. Porque cada vez que lo haces, formas parte de esta ruta donde las palabras no solo cuentan, transforman. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, lo importante no es llegar rápido, es llegar con el corazón en su lugar.